salón principal, en una de las 5 salas que comprenden esta exposición de Territorio Ideal. Aquí podemos ver los lienzos de formatos monumentales donde lucen las grandes panorámicas a campo de abierto, quizá las obras más significativas y más reconocidas por el público diverso de José María Velasco. La sala se llama Serena Amplitud Espacial, la consagración paisajista. ¿Por qué? Porque José María Velasco pertenecía a una generación de artistas formados por Eugenio Landesio. Y lo que Eugenio Landesio era que fueran trabajando con pequeños elementos de la naturaleza, con perspectivas cerradas de las ciudades, de las plazas, de los campos. Y ahora sí, como que en aspecto de la titulación de los paisajistas de su consagración era generar estas enormes amplitudes donde podemos ver con esta secuencia de escalas profundidades que nos pierden en un lejano horizonte. Pues bien, Eugenio Landesio admiraba la belleza de la cuenca del altiplano de México, como este gran valle sobre 1250 metros sobre el nivel del mar, en su corazón o en el ombligo, en medio de las grandes lagunas de las épocas de los aztecas, existía esta gran ciudad, esta pequeña Ciudad de México, rodeada de una gran cantidad de villas y poblaciones con costumbres indígenas de los alrededores, y luego estas serranías que cerraban el valle. En la experiencia de Eugenio Landesio con sus alumnos, explorando los alrededores del Valle de México, encontró que la Sierra de Guadalupe, allá por los rumbos de la Villa de Guadalupe, era la que permitía y que era posible escalarlas, como el Cerro de Santa Isabel, como el Cerro del Tenayo. Era posible escalar esas montañas y poder tener una perspectiva impactante del Valle de México de norte a sur, desde la Sierra de Guadalupe, donde estaba la antigua salida a Laredo, y teniendo por el fondo a la serranía de la Cusco en los rumbos de la salida a Cuernavaca, y así del lado derecho de estas composiciones se podía tener el enorme lago de Texcoco, mudo testigo de lo que eran los antiguos 7 lagos que existían en esta cuenca de México antes de la llegada de los conquistadores españoles. Y claro, siempre en un extremo, coronando estas impresionantes y sublimes vistas, pues la presencia del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como símbolos o signos geográficos de la identidad territorial. Hay que ver que en el terreno de la política, la Escuela de Paisaje en México va a representar la riqueza de un territorio y el poder central con el Gran Valle de México, cerrado por estas montañas que bordeaban el perímetro, como haciendo una gran olla a una altura sobre el nivel del mar. Esta altitud sobre el nivel del mar le permitía unos cielos transparentes atmosféricos de una oxigenación menor y de unos azules intensos. Pues bien, al igual que Eugenio Landesio, pues José María Velasco, en su consagración paisajista, va a generar sus panoramas a campo abierto del Valle de México. No puedo decirles cuántos hizo, quizá más de 10. Se hizo famoso y era contratado para generar una gran cantidad de valles de México, pero podemos decir que este que tenemos aquí desde 1877, y que por fortuna lo tenemos en el Museo Nacional de Arte, va a ser el más importante desde toda esta constelación de valles de México que realizó. Podemos ver cómo tenemos el cerro del Tenayo a los pies de la perspectiva aérea del artista. Luego podemos ver la Villa de Guadalupe en un segundo plano, luego la calzada de Guadalupe y de los misterios que conecta la Ciudad de México. A la derecha de la pequeña villa de 250,000 habitantes en aquella época, los bosques tupidos de la Alameda, y más para allá el bosque de Chapultepec con el castillo. Y vemos la transparencia atmosférica de este panorama, cómo se nos vienen las nubes encima que provienen del sur y le permiten dar una mayor escala de profundidad. Vemos estas grandes rocas detalladas con el dibujo y con la pigmentación que nos demuestran cómo José María Velasco asistía a la antigua Facultad de Medicina que estaba en el templo en el ex templo de la Inquisición en Santo Domingo. Ahí en la plaza de Santo Domingo estaba la antigua Escuela de Medicina, y ahí justamente José María Velasco llevaba materias secundarias para auxiliarse en sus labores de paisajista.
materias como era geología, como era topografía, como era botánica, como era meteorología. Y aquí estamos viendo cómo él trasciende con estas grandes composiciones de los paisajes, quitando toda presencia humana en el episodio central. La tradición del paisaje romántico europeo siempre tenía estos grandes panoramas, pero casi como una ley que siempre existía un episodio humano, ya fuera militar, religioso, de las escenas costumbristas. Y en esta modalidad de paisaje ya vemos cómo se desprende de todo presencia humana, y sale a ver esta águila con esta presa volando cerca de una nopalera, lo que nos hace también en algunos historiadores del arte ver una especie como del símbolo de la nación, del escudo nacional, con el águila devorando una presa cerca de una nopalera. Es decir, que en esta época de 1877 siempre es importante contextualizarlas políticamente. Es el primer año después de que el general Porfirio Díaz alcanzó la presidencia del país a partir de un golpe de estado contra Lerdo de Tejada. El plan de Tuxtepec, que llevó al oaxaqueño a, por un golpe de estado, llegar a la presidencia. Los Estados Unidos en un principio no reconocían este nuevo gobierno ilegítimo, el de Porfirio Díaz, y por estos años amenazaban con invadir el país y movilizaban los estadounidenses tropas al norte de nuestro territorio. Este fue un pretexto para que muchos pintores de figura en la academia generaran obras que tenían que ver con los valores de la identidad republicana, como obras que tenían que ver con la época de los aztecas, con la fundación de México Tenochtitlan, y parece que dentro del paisaje José María Velasco hace un eco con esta presencia de una especie de símbolo nacional, con el nopal y con el águila llevando en el pico una presa, y con los elementos como las biznagas, este tipo de vegetación captáceas de desierto y de semidesierto, que ya empezaban a caracterizar hacia el interior del país como en el exterior a la vegetación arquetípica de lo mexicano.